Miles de personas y ciudadanos rusos protestan contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad capital, en Moscú. Según lo reseña la agencia de noticias Europa Press, miles de personas se han concentrado este domingo en las calles de Moscú para pedir unas elecciones justas y desafiar los 15 años de mandato del presidente ruso Vladimir Putin en la primera manifestación importante de la oposición rusa realizada en la capital desde hace meses. Las autoridades han restringido la concentración a un distrito del sur de Moscú. Según la policía, no han participado más de 500 personas en la protesta, mientras que un testigo ha informado a la agencia de noticias Reuters de que ha habido más de 3000 manifestaciones. Putin es un burócrata, no el zar. Se podía leer en una de las pancartas. Según los líderes de la oposición, entre los que se encuentra Alexei Navalny, su protesta va dirigida contra lo que consideran como el gobierno de por vida de Putin. Rusia será libre, ha exclamado Ilya Yashin, un asistente rusa a la concentración. No saldremos del país, ni lo dejaremos a merced de bandidos y ladrones, ha añadido en una referencia a una frase acuñada por Navalny, este político ruso, para describir el partido de Putin, Rusia Unida, un partido de izquierda, un partido comunista. El número de asistentes ha estado muy lejos de las 100.000 personas que marcharon en diciembre de 2011, indignados por las violaciones abiertamente conocidas en las elecciones parlamentarias. Miles de moscovitas marcharon también por la ciudad el pasado mes de marzo en recuerdo del político crítico con el Kremlin, Boris Nemtsov, quien era candidato a las elecciones y fue asesinado en febrero de este año. A principios de este mes, el partido gobernante arrasó en las elecciones regionales. En 2018 habrá elecciones presidenciales en el país y Putin podría volver a presentarse y garantizarse otros 6 años en el poder. Esta situación recuerda mucho a algo que sucede con mucha frecuencia en América Latina, y es esa aparente sed de poder y acostumbramiento al poder político de los gobernantes. Es decir, en Latinoamérica, para poner un ejemplo, observamos cómo los presidentes o los gobiernos, mejor dicho, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de Bolivia, de Cuba, tienden a reelegirse, tienden a solicitar leyes que hacen cambios constitucionales que extienden los periodos de gobierno, que pasan de 4 años a 6 años y que apuntan a la reelección, aumentan su base política o de alguna u otra forma manipula con estrategias políticas el poder electoral para de esa forma mantenerse en el poder y optar por una reelección. Por ello, observamos como también en Rusia, Vladimir Putin, digamos, ya lleva 11 años en el poder, es decir, es demasiado. En Venezuela ya el gobierno tiene 15 años, 16 años en el poder. Tenemos en Argentina 10 años en el poder el gobierno kirchnerista. En Cuba 50 años en Cuba del régimen castrista. Y también tenemos el ejemplo del gobierno de Evo Morales con mucho tiempo en el poder. En Ecuador, Rafael Correa. Y es que tal vez los políticos de izquierda, no es por culpar al espectro político de la izquierda, sino hay políticos de izquierda y gobiernos de izquierda que tienden a reelegirse, que les gusta el poder, que tienen una sed de poder y tienden a exhibirla, como que prefieren más el poder político que la actuación política, que la acción política, que tratar de encontrar fórmulas políticas que puedan determinar ciertas políticas públicas, sociales, económicas, exteriores, geopolíticas, que permitan dar un cambio estructural a la forma en que el país lleva a cabo su vida nacional, su vida política y económica, pero prefieren, en vez de optar por ello, prefieren lamentablemente mantener su gobierno para dejar para después las tareas políticas y las tareas gubernamentales y de gestión. Parece que así sucede. Entonces en Rusia, Vladimir Putin está al parecer mostrando la misma cara de querer reelegirse, querer mantener un gobierno de por vida. Vladimir Putin, un presidente radical de izquierda que digamos ha sido objeto de denuncias, de acusaciones por gobiernos corruptos, por un gobierno, por una gestión corrupta. De hecho, hubo una periodista rusa que fue asesinada, llamada Ana Politkovskaya, que publicó un libro conocido como La Rusia de Putin, en la que, y según lo dice ella, y cito textualmente, Ana Politkovskaya contó sobre aquello de lo que nadie hablaba, de un pueblo arrinconado. Por ello se ganó el odio del gobierno ruso, pero también el respeto de los chechenos e incluso de los terroristas que tomaron rehenes en un teatro de Moscú y pidieron su liberación. Es decir,
esta periodista rusa decidió mostrar la verdadera cara del gobierno ruso, la verdadera cara de Putin, del régimen ruso. Por ello fue asesinada. Entonces, ante esta situación, el gobierno de Rusia es un gobierno que ha optado por una reelección, por mantenerse en el poder por mucho tiempo. Los rusos están cansados de un gobierno que no ha sabido dar respuesta política a los problemas actuales de Rusia, con una moneda en devaluación como lo es el rublo, sanciones económicas por parte de Estados Unidos que por mucho que Putin trate de oponerse a Estados Unidos, sabe que Rusia depende de Estados Unidos y que las sanciones lo han afectado. Para tratar de no mostrar esa cara, muestra digamos, una estrategia oposicionista aliándose con China, pero sabe que no es lo mismo sin Estados Unidos y tiende a mostrar una cara fuerte, pero sabe que el gobierno está debilitado económicamente por las sanciones de Estados Unidos. El pueblo ruso está cansado de ello y quiere un cambio también. En Rusia también quiere un cambio, pero no es de extrañar y es muy curioso que en un gobierno de izquierda como el de Rusia el pueblo también quiere un cambio, un gobierno de izquierda como el de Venezuela, como el de Argentina, como el de Ecuador, como el de Bolivia, haya pueblos que también quieren un cambio, ya que en todo gobierno obvia y lógicamente hay una oposición política, pero en estos países de Latinoamérica que acabo de mencionar y en Rusia hay una oposición que es o parece ser mayoría, con gobiernos de izquierda que tienen una oposición realmente muy fuerte, que se han reelegido muchas veces y que parece que están en tela de juicio y penden de un hilo, que su gobierno pende de un hilo, pero así están las cosas en Rusia y la situación es mundial. La izquierda mundial tiene un serio problema y creo que los politólogos especialistas en esta materia deben tratar de buscar alguna solución o explicación más lógica y técnica para ello, porque en Rusia las cosas están tan bien como lo están en Latinoamérica, con gobiernos que tienen mucha sed de poder. Rusia ni Vladimir Putin iban a ser la excepción.